Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy venimos cargados de noticias que estoy segura van a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos los fans de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla y en la vida real. Hoy vamos a adentrarnos en un evento reciente, una celebración de cumpleaños que, al parecer, estuvo cargada de mucha emoción, y sobre todo, de una presencia que causó revuelo. Sí, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y el cumpleaños de Bige Onal. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que parece haber sido una noche llena de miradas furtivas, sonrisas nerviosas y, quizás, la confirmación de algo que muchos esperábamos. Antes de empezar, si disfrutan de nuestras dosis diarias de noticias del mundo del espectáculo, de los romances, los chismes y todo lo que nos hace vibrar, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, entremos de lleno en el meollo del asunto. La celebración del cumpleaños de Bige Onal, una actriz que todos conocemos y admiramos, fue el escenario perfecto para un reencuentro que para muchos no pasó desapercibido. Y es que donde hay dos personas que alguna vez compartieron una conexión tan especial como Hande Erçel y Kerem Bürsin, la atención está garantizada. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de los rumores y las especulaciones, y esta vez no decepcionaron. Varios invitados compartieron imágenes y vídeos del evento, y en medio de la algarabía, las risas y los brindis, las cámaras captaron ciertos momentos que nos dicen mucho, o que al menos nos invitan a imaginar muchas cosas. Lo que más ha llamado la atención, sin duda alguna, es la aparente actitud de Hande Erçel. Según los testimonios y las imágenes que circulan, nuestra querida Hande se mostró un tanto nerviosa. Y si hablamos de nerviosismo en presencia de Kerem Bürsin, la cosa se pone interesante, ¿verdad? Imaginen la escena, un salón lleno de gente, luces tenues, música y, de repente, la aparición de una figura que, aunque parte de un círculo social común, desata una reacción particular en otra. Los observadores más atentos señalan que Hande, al notar la presencia de Kerem, habría mostrado ciertos signos de incomodidad o, más bien, de una tensión agradable, de esas que delatan un sentimiento subyacente. Estamos hablando de miradas que se cruzan, quizás más de lo habitual. Pequeños gestos como arreglarse el cabello con más frecuencia de lo necesario, o una sonrisa un poco forzada cuando sus ojos se encuentran. Se rumorea que en algún momento de la noche, al coincidir en el mismo espacio, Hande habría desviado la mirada rápidamente, o que Kerem se habría acercado para saludarla con una sonrisa que, según algunos, era cómplice. Estos son los detalles que hacen que el corazón de los fans lata más rápido, ¿no creen? Porque después de todo lo que vivimos con ellos en Senkalkam, esa química innegable en pantalla, es difícil no querer creer que esa magia trascendió la ficción. Ahora, ¿qué significa este nerviosismo de Hande? Podríamos interpretarlo de muchas maneras, y ahí es donde entra nuestra labor de detectives de farándula. Podría ser simple timidez, algo completamente normal en un evento social. Podría ser la incomodidad de encontrarse con un ex, especialmente uno con el que se compartió tanto. Hoy esta es la opción que más nos gusta, podría ser una señal de que los sentimientos aún están ahí, latentes, y que la presencia de Kerem sigue teniendo un efecto especial en ella. Las fotos que la muestran riendo con otros amigos, pero luego al acercarse Kerem, su sonrisa cambia ligeramente, se vuelve más contenida, o quizás un poco más brillante, difícil de descifrar, pero definitivamente llamativa. ¿Y Kerem Bürsin, cómo estuvo él? Pues bien, los reportes indican que Kerem se mostró más relajado, socializando con los demás invitados. Sin embargo, las mismas fuentes sugieren que sus ojos también se posaron en Hande en más de una ocasión. No hay grandes aspavientos ni declaraciones públicas, claro está, estamos hablando de la sutileza de las interacciones sociales. Pero en el mundo de las celebridades, a veces un simple cruce de miradas puede decir más que 1000 palabras. Se comenta que hubo un momento en el que Kerem se acercó a la mesa donde estaba Hande, intercambiaron algunas palabras, una sonrisa, y luego se separaron. Nada escandaloso, pero suficientes para alimentar las llamas de la especulación. ¿Estamos ante un posible regreso? Es la pregunta que todos nos hacemos. Después de su separación, ambos han mantenido una postura discreta sobre su vida privada, y eso solo aumenta el misterio y el deseo de los fans por verlos juntos de nuevo.
La celebración del cumpleaños de Bi-Geonal, una amiga común y colega, se convirtió en el escenario perfecto para observar esta dinámica. No olvidemos que Bi-Geonal también ha sido una figura importante en la vida de ambos, y su amistad podría ser un punto de conexión o incluso un puente para una posible reconciliación. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de la pareja almohadilla Ande Kerem, o almohadilla Kerem Ande como prefieran, están eufóricos. Llenan las publicaciones con mensajes de esperanza, de apoyo y de deseos para que vuelvan a darse una oportunidad. Para muchos, la química entre ellos es irreemplazable, tanto en la ficción como en la vida real. Verlos compartir un mismo evento, y observar estas pequeñas señales de nerviosismo y conexión, les da alas para soñar. Por otro lado, están aquellos que prefieren ser más cautelosos, recordando que una amistad y un encuentro casual no significan necesariamente un romance reavivado. Sin embargo, el título que hemos elegido para este vídeo no es casual. Hande Erçel nerviosa por Kerem Bürsin en el cumple de Bi-Geonal, se basa en las observaciones y los testimonios que han circulado. Y la verdad es que viendo las imágenes y leyendo las descripciones, es difícil no sentir esa chispa de intriga. Ese gesto de Hande al ajustar su atuendo, esa mirada que se desvía, esa risa que se apaga por un instante al ver a Kerem, son pequeños indicios que sugieren una reacción emocional que va más allá de la mera cortesía. Es fascinante cómo, incluso con la distancia y el tiempo, ciertas conexiones pueden seguir manifestándose. La popularidad de Hande y Kerem es tal, que cada uno de sus movimientos es escrutado por miles, si no millones, de seguidores. Y en este caso, la presencia de ambos en un mismo evento, el cumpleaños de una amiga en común, se convirtió en el foco de atención. Es la danza sutil de las interacciones, las sonrisas fugaces, las conversaciones breves, lo que nos permite especular sobre lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. Para los verdaderos fans de Senkalkam, este evento es una especie de reencontrarse con esa historia que tanto amaron. Es ver a Eda y Serkan, o mejor dicho, a Hande y Kerem, compartir el mismo espacio, y es imposible no pensar en la magia que crearon juntos. Y quizás, solo quizás, esa magia sigue existiendo. El nerviosismo de Hande, lejos de ser una señal negativa, podría ser precisamente la evidencia de que Kerem sigue teniendo un impacto significativo en ella, un impacto que incluso después de un tiempo, la hace sentirse un poco diferente. Además, hay que considerar el contexto. Las celebraciones de cumpleaños suelen ser momentos de relajación, de diversión, donde las defensas bajan un poco. Es en estos ambientes donde las verdaderas emociones pueden aflorar más fácilmente. Y si Hande se sintió nerviosa, es probable que fuera por la presencia de alguien que le importa, alguien que aún le provoca ese cosquilleo en el estómago. No es algo que se inventa, es una reacción humana natural ante una persona que ha tenido un significado especial en nuestras vidas. Hemos visto a Hande brillando en sus proyectos más recientes, y a Kerem también siguiendo su propio camino profesional. Ambos han demostrado ser artistas talentosos y personas con mucha fortaleza. Pero el vínculo que se creó entre ellos durante las grabaciones y la promoción de Senkalkam fue algo fuera de lo común. Esa conexión se sintió genuina, y por eso los fans se aferran a la esperanza de que, quizás, la vida les depare una nueva oportunidad. En resumen, lo que vimos en el cumpleaños de Bi-Geonal fue un evento social donde dos de las figuras más queridas del espectáculo turco coincidieron. Las imágenes y los testimonios sugieren que Hande Erçel mostró signos de nerviosismo ante la presencia de Kerem Bürsin, y que hubo interacciones sutiles entre ambos que han reavivado la esperanza de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Si esto es el preludio de una reconciliación o simplemente un encuentro amistoso entre dos personas que comparten un pasado, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que la química entre ellos sigue siendo innegable, y el interés del público en su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, permanece intacto. Y hasta aquí llegamos con las noticias de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la velada de Bi-Geonal y de la posible tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer desgranar cada detalle con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que este nerviosismo de Hande es una señal de que hay algo más? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son la mejor comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante o entretenido, por favor, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem,
para que se enteren de estas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.